Todo entendedor de las Escrituras sabe que los tiempos difíciles se aproximan. Amén, amén. Así es, amén. El Señor Jesús nos prepara a través de su palabra para estos momentos, para estos tiempos de dificultad. Creo firmemente que estamos viviendo los últimos tiempos. Mateo 24 nos habla acerca de los acontecimientos que han de suceder previos al fin. Y uno de ellos es la multiplicación de la maldad. Hoy quiero iniciar una serie de enseñanzas que llevan por nombre el hombre en conflicto con Dios. Todo el tiempo, desde la creación del hombre hasta nuestros días, el hombre ha estado en conflicto con Dios. Pero creo que en los tiempos actuales, este conflicto entre el hombre y Dios se ha visto más pronunciado. En los tiempos de Noé hubo estos problemas. Amén. En los tiempos de Abraham, recordamos Sodoma y Gomorra, hubo un aumento de maldad. Y en nuestros días no es muy diferente, no es muy distinto a lo que pasó en los tiempos del diluvio, en los tiempos de Abraham. Y quiero invitarle en esta noche a abrir su Biblia, por favor, en la carta a los Romanos capítulo 1, el hombre en conflicto con Dios. Y sobre la marcha de este estudio bíblico vamos a ir viendo de qué se va a tratar. Porque quiero hablar de temas que actualmente han causado un cierto grado de polémica entre la sociedad. Ha habido muchos que se han pronunciado sobre lo que voy a estar hablando en estos días a través de esta serie. Y yo no quiero dar mi propia opinión sobre el tema. Más bien quisiera que fuéramos a la Biblia y que a la luz de la palabra de Dios nosotros entendiéramos, comprendiéramos por qué razón las cosas que estaremos abordando en estos estudios están en contra de Dios y por qué Dios las reprueba. Lo que usted estará escuchando a través de estas semanas no es mi percepción personal, es ¿qué dice la Biblia sobre lo que vamos a hablar? Vamos a hablar de temas muy interesantes. He esperado que nuestros líderes hagan un pronunciamiento público respecto a lo que voy a estar hablando en estos días. Voy a hablar de la igualdad de género, voy a hablar del matrimonio igualitario, del aborto y otras cosas más. ¿Qué es lo que dice la Biblia al respecto? ¿Qué es lo que enseña la palabra de Dios referente a estas cuestiones? No ha habido una pronunciación pública de nuestros líderes nacionales. No por ello creo que están mal, pero creo que es necesario hablar de estos temas y hacerlos públicos y compartirlos a través de las redes sociales, por ejemplo, donde podemos tener alcance e impacto y donde podemos ayudar y llegar a más. Pero como base de este estudio bíblico vamos a ver qué dice Romanos capítulo 1. Pablo es el escritor de esta carta, como bien lo sabemos, y uno de los propósitos de la carta a los Romanos es enseñar que el hombre es pecador y que la única manera para ser justificado es la fe en Cristo Jesús. El ser humano es responsable de sus actos y Jesús es el medio para la justificación, así como para la redención, que viene a través o por medio de la fe y de la gracia de Dios. Amén. Pablo aquí
escribe y responsabiliza al hombre de sus actos. Dice la palabra de Dios en el versículo número 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay una sola persona sobre la faz de la tierra que pueda excusarse, que pueda tener una coartada delante de Dios en relación con las consecuencias que vendrán por causa de sus actos. Dice en el versículo 21: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución de vida a su extravío. Hacer a un lado a Dios de nuestras vidas trae severas consecuencias. Amén. Y una de ellas es: el juicio de Dios se revela o se muestra a una persona o a una sociedad a través de lo que conocemos como inmoralidad sexual. Pudiera pasar tiempo hablando del por qué yo creo que muchas veces el hombre termina enredándose en estas prácticas, y en el 90% de los casos es un problema serio de orgullo, un problema serio de soberbia. Pero dice el verso 28: y como ellos aprobaron no tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Vamos a ir a Dios en oración en esta tarde, y vamos a pedirle que nos ayude a prestar atención y que su palabra confronte nuestra naturaleza humana, porque quiero decirle que ninguno de nosotros aquí está exento de caer. Así es, pastor. Amén. O de desviarse en algún momento. Creo que debemos nosotros vivir y andar en el temor a Dios, y debemos tener mucho cuidado cuando nosotros intentamos hacer una pronunciación o decir algo referente a estos temas, porque a veces pudiéramos hablar desde nuestra propia perspectiva, de nuestro propio pensamiento, de nuestro propio sentir como seres humanos, pero no hay nada mejor que ver las cosas desde la lente, desde la percepción de Dios, cómo Dios ve las cosas. Y lo que voy a hablar a lo largo de este estudio bíblico, hermano, es con el propósito de ayudar a la iglesia y de preparar a la iglesia para los tiempos que vienen. Estamos muy a tiempo, muchos de nosotros, de ayudar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, evitar tragedias, evitar situaciones dolorosas en sus vidas. Pero vamos a ir a Dios en oración y pidámosle a Él que sea el Espíritu Santo de Dios quien nos guíe a través de este estudio bíblico. Oremos a Dios. Padre amado, en esta hora me pongo en tus manos, ruego y suplico que tu palabra sea quien hable a nuestras vidas. Me despojo de mí mismo y pido y ruego que el Espíritu Santo me use, y que cada palabra que salga de mi boca sea la necesaria para edificar la fe de estos creyentes. Señor, mi intención en esta hora no es lastimar a aquellos que tienen
diferentes preferencias sexuales a las que tú estableciste en tu palabra. Mi intención en esta hora, Señor, no es criticar, no es juzgar la vida de aquellos que practican el homosexualismo, el lesbianismo y otras cosas más. Simplemente mi intención es ayudar a tu iglesia, edificar a los creyentes y prepararlos para lo que ha de venir, porque sin duda estamos viviendo los últimos tiempos y vendrán cosas peores que las que hoy vemos. Queremos estar bien cimentados en tu palabra y queremos tener las bases y las herramientas para ayudar a todos aquellos que necesitan ayuda y que desean salir de esas prácticas. Ayúdanos, por favor, en tus manos nos ponemos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos viviendo, sin duda, en los últimos tiempos. Mateo 24 nos habla más concretamente de estos últimos tiempos, y hay una parte en Mateo 24 en donde se nos dice que al final de los tiempos la maldad va a aumentar. Y en las últimas décadas tal parece que el hombre ha ido en desenfreno al precipicio respecto al pecado y la maldad. Hemos sido testigos de cómo es que las ideologías, las preferencias, las filosofías tales como el humanismo, el materialismo, el liberalismo, creencias como el ateísmo e incluso el neoevangelismo han empoderado a una gran parte de las masas, que han puesto por encima de los principios éticos, morales y principalmente espirituales sus intereses propios. Y en esta tarde no estoy hablando como moralista, no hablo como profesor de educación cívica y ética. Hablo como un líder espiritual que ve venir el peligro con fuerza hacia la iglesia de Cristo y hacia todos los que profesamos la verdadera fe cristiana. Amén, amén. Es por aquí donde los gobiernos e instituciones comenzarán a atacar a la iglesia de Cristo. Es por aquí, es por medio de este medio que el cristianismo comenzará a sufrir persecución. Y ya no estamos muy lejos de eso. Ya se ha prohibido en nuestro gobierno, los legisladores han propuesto leyes que los jueces, la Suprema Corte de Justicia ya ha aprobado, que de alguna manera nos impiden a nosotros el poder expresar nuestra opinión como creyentes, como hijos de Dios. Ya han empezado por querernos silenciar, prohibiéndonos hablar públicamente de estos temas, de la falsa ideología de género, el matrimonio igualitario y el aborto y otros temas más que vamos a ver a través de este estudio bíblico. Y la verdad es que, le voy a ser honesto, no se me hace justo, no se me hace congruente, puesto que vivimos supuestamente en un país libre y democrático. Sin embargo, no entiendo cómo es que hoy en día la comunidad LGTB tiene más derechos que cualquier otra persona en nuestro país. Es lamentable, pero ellos sí pueden levantar su voz y atacar a toda persona u organización que piensa diferente a ellos. Pero los líderes cristianos y la iglesia de Cristo no puede expresar libremente su opinión al respecto. Dice esta frase: los líderes cristianos y la iglesia de Cristo no puede expresar libremente su opinión con respecto a los temas que están socavando los valores cristianos. Es lamentable. La palabra socavar significa excavar desde abajo. Lo que el enemigo pretende con todo esto es debilitar el valor de la familia. Y a través de este estudio bíblico vamos a ver que la familia que Dios ha decidido darnos, la familia que Dios ha establecido, que Él ha constituido, es una familia en donde hay un papá y donde hay una mamá. Y Dios bendice esta unión con hijos. Amén. Eso es lo que la palabra de Dios manda y enseña.
Pero a través de todos de estas ideologías que hoy escuchamos, lo que se pretende es atacar los valores de nuestra fe, atacar los valores de la familia. Lo triste es que los legisladores, que están para crear leyes justas y de bien común para todos los diferentes grupos de la sociedad, se han enfocado solo en legislar leyes disfrazadas de supuestos derechos humanos. Porque hoy escuchamos a estas comunidades hacer marchas defendiendo sus supuestos derechos humanos. Y hoy se ha confundido el término derecho con preferencias. Para mí el derecho es la vida, la salud. Para mí el derecho es la educación. Pero es muy diferente tener derechos a tener preferencias. No confundamos y no permitamos que el mundo nos envuelva con toda esta ola de pensamientos y de palabras que muchas veces tienden a confundirnos. La gente de la comunidad LGTB ha peleado no por derechos, ha peleado por preferencias. Y lo lamentable es que quienes legislan las leyes han escuchado su voz y les han empoderado. Es mi deseo y oración a través de esta serie mostrar con bases bíblicas por qué todos estos movimientos que promueven la igualdad de género, el matrimonio igualitario, el aborto, entre otras cosas más, están en conflicto con Dios. Estos grupos, quienes los empoderan desde las cámaras de diputados, le han declarado la guerra a Dios, por lo tanto, también a su iglesia. Ahora, iglesia, no permitamos que el enemigo nos envuelva en esta guerra, porque recordemos que dice Efesios 6, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Amén, pastor, así es. La iglesia no tiene por qué luchar en contra de todos aquellos que tienen estas preferencias sexuales. Esa no es nuestra lucha. La lucha a la cual el Señor nos ha llamado es diferente, es distinta. Nuestros enemigos no son las personas que pertenecen a la comunidad LGTB. Nuestros enemigos no son aquellas personas que se están pronunciando en favor del aborto. Ellos no son nuestros enemigos. La palabra de Dios manda que nosotros debemos amarles. Amén. Cristo murió por ellos en la cruz del Calvario también. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo. Y ellos forman parte del mundo, de la humanidad por la cual Cristo sufrió el martirio en la cruz del Calvario. Entendamos bien eso. Pero son ellos quienes han declarado la guerra a la iglesia. Estos grupos radicales, obviamente anticristianos de la sociedad, no descansarán hasta ver silenciada y exterminada por completo a la iglesia de Cristo, pues nos ven como sus acérrimos opositores y más grandes enemigos. Sin embargo, mientras haya tiempo y oportunidad, es nuestro deber pronunciarnos en contra de estas prácticas, denunciarlas a la luz de la palabra de Dios, predicar el evangelio a fin de que el pecador se arrepienta de su mal camino y crea en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Amén. Con esto quiero aclarar lo siguiente: los cristianos no somos homofóbicos. No odiamos a las personas que creen o piensan distinto a nosotros. Simplemente no estamos de acuerdo ni podemos apoyar todo aquello que se opone a las sagradas escrituras. Yo no tengo ningún problema con la gente que tiene otras preferencias sexuales. Yo no odio a los homosexuales y a las lesbianas, porque se ha manejado esta manera de pensar, así es, que los cristianos odiamos, repudiamos a este tipo de personas. Y la verdad es que yo no tengo ningún problema con estas personas.
El único problema en su práctica es el pecado que practican. Y quiero decir una cosa también. El pecado que estas personas de la comunidad LGTB practican y las personas que practican el aborto no son más peores que todos nosotros. Así es. Amén, amén. Pecado es pecado. Así es, pastor, amén. Pecado también es mentir. Así es. Pecado también es robar. Hay muchos más pecados, hermano, de los cuales a veces nos referimos a ellos y a veces creemos que lo que hacemos está menos mal que lo que otros hacen. Y la verdad es que no es así. Es preciso decir que si en algún momento alguien de todas estas personas desea o está dispuesta a abandonar estas prácticas o estilo de vida, en mí y en nuestra congregación encontrarán un lugar de apoyo y de ayuda para la restauración de su vida y relación con Dios. Amén, amén. Las puertas de esta iglesia están abiertas para toda persona que pertenece a esta comunidad que quiera restaurar su vida y su relación con Dios. Así es, amén. En mí pueden encontrar un apoyo como guía y líder espiritual. Ahora, ¿por qué abordar este tipo de temas, hermanos? Lo que ha estado sucediendo en los últimos años respecto a los temas antes mencionados es un ataque directo no a la sociedad en general. Lo que está pasando no es un ataque a la religión, no es un ataque a nosotros directamente, es un ataque directo hacia Dios y hacia su palabra. De verdad. Así es. Lo que está pasando no es un ataque a la sociedad en general, porque allá afuera también hay personas que no van a una iglesia, que no son cristianos, pero que son moralistas y están en contra de esto. Así es. Y la verdad, hermanos, es que el problema no es con nosotros, el problema es directamente con Dios. Por eso de ahí el nombre de la serie, el hombre, conflicto con Dios. La iglesia no tiene enemigos humanos. La iglesia tiene un enemigo espiritual y es Satanás. Amén, amén. Y nosotros como iglesia estamos aquí para arrebatarle las almas a Satanás. Es nuestro deseo de oración que gente venga al conocimiento de la verdad, la cual es Jesucristo. Cristo cambia vidas. Amén. Vaya por favor en su Biblia a la carta a los Colosenses capítulo 1, por favor. Dios como creador de todas las cosas. Él como creador de todas las cosas, apreciables hermanos en Cristo, y como cabeza, instituyó las normas para el desarrollo de la vida de los hombres. Y esto es justo. Él es el creador, Él es el hacedor, y Él dice cómo debemos vivir. Ahora, Dios no es un ser dictador, totalitario. Recordemos que Dios nos ha dado un libre albedrío. Amén. Y ahorita vamos a ir avanzando en este estudio bíblico, preste mucha atención. Pero dice Colosenses 1 respecto a esto, que Él es la cabeza y Él es quien ha hecho todas las cosas, y por ende Él también ha establecido y ha instituido los medios, las formas y las maneras en las que el hombre debe desarrollar su vida para su propio bien, porque lo que Dios quiere, hermano, es el bien de los hombres. Amén. Así es. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 15 al 18: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Nada de lo que Dios hizo y estableció es el resultado de la ocurrencia o de la casualidad. Dios no es un ser ocurrente, hermanos. Dios no dijo, pues se me ocurre esto, voy a hacer esto. No. Todo lo que Dios ha hecho ha sido premeditadamente, hermanos. Todo tiene propósitos definidos.
Es decir, hay un porqué y un para qué de todas las cosas que el Señor estableció. Cuando hablamos respecto a la ideología de género, matrimonio igualitario, el feminismo, el aborto, hay razones obvias e importantes por las cuales desde el principio Dios dijo que todo ello no era bueno. Y lo reprueban. No es que Dios no quiera la felicidad de los hombres. Dios quiere la felicidad de los hombres. Amén. Y la única manera en la vida de poder ser realmente felices es cuando venimos a Cristo. Amén, amén. Y no hablo como un loco fanático. Pero aquí, hermanos, estamos reunidas personas que vivimos vidas vacías en algún momento, con problemas, con situaciones, con pecado. Pero en el momento en que venimos a Cristo, nuestra vida fue transformada, fue cambiada radicalmente. Y encontramos la verdadera felicidad. Es importante abordar estos temas porque la iglesia de Cristo, así como las familias y la sociedad, deben saber y conocer qué es lo que Dios y la Biblia enseñan sobre estos temas. ¿Qué nos ha llevado a la situación actual que vivimos, hermanos? Regresemos al origen del conflicto entre la humanidad y Dios. Y si vamos al origen de este conflicto, pues la respuesta se encuentra en Génesis 3, la desobediencia del hombre. Hace unos momentos les decía yo, en los tiempos de Noé, la maldad se multiplicó, y esa fue una de las razones por las cuales Dios trajo juicio sobre la humanidad. En los tiempos de Abraham, y todo el tiempo, hermanos, a través de la historia del hombre, ha habido pecado, ha habido maldad. El pecado no es bueno, vivimos en el pecado. Amén. Pero hablemos un poquito del reencuentro de los barrios. Porque estos movimientos han tomado fuerza. Estas ideologías, estas filosofías, estos pensamientos han tomado fuerza. Desde que existe el pecado ha existido la inmoralidad, así como el aborto y otras prácticas que van en contra de la palabra de Dios. Sin embargo, ha sido a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX donde varios movimientos, tanto homosexuales como feministas y otras agrupaciones, han tomado fuerza para pelear por sus preferencias, teniendo resultados impactantes. Es sorprendente ver cómo en tan pocos años el movimiento LGTB impactó al mundo y consiguió lo que quiso. No así la iglesia de Cristo, no así nosotros como cristianos. Así es. No hemos sido tan tenaces ni tan fervientes para expandir el nombre de Cristo en todo el mundo. Así es, Y amén. esto es triste y esto es lamentable, y esta verdad nos confronta también a nosotros, porque si ha crecido esto, hermanos, es también por causa de nosotros Así es. que hemos vivido vidas cristianas pasivas. Así es, pastor, amén. No estamos compartiendo el evangelio, no estamos actuando con pasión y con misericordia a las multitudes, no les hablamos de la verdad que es Cristo. Ahora, en 1969, en Nueva York, durante la marcha gay, durante la marcha de orgullo gay, surgió el movimiento LGTB, que ha sido la inspiración de muchos grupos que pertenecen a esta comunidad en el mundo. Porque hoy escuchamos de este movimiento LGTB. Bueno, ese movimiento fue fundado tiempo atrás, pero donde por primera vez se hizo manifiesto fue en 1969 en la ciudad de Nueva York. Y hasta el día de hoy se celebra el aniversario de la marcha por el orgullo gay. Y esto se ha extendido en todas partes del mundo, hermanos. No solo en Europa, no solo en los Estados Unidos, también en América Latina. Ahora, este movimiento ha sido la inspiración de muchos grupos que pertenecen a esta comunidad en el mundo. ¿Cuáles son los objetivos de la comunidad LGTB? Número 1, identidad de género. Que se les reconozca como ellos dicen que se sienten. Ese es uno de sus objetivos. Lo segundo, matrimonio homosexual, que sea legalizado en todas partes del mundo. Número 3, la adopción. Ellos quieren crear familias homosexuales, lésbicas, trans, y al mismo tiempo crear niños. Pudiéramos entrar en un debate en cuestión a este punto, hermanos.
Pero eso no es el plan de Dios para la humanidad. Así es. Eso no es el plan de Dios para la infancia. Por varias razones. Pudiéramos hablar psicológicamente, socialmente, emocionalmente, espiritualmente, moralmente. ¿Por qué razón un niño no debería crecer en una familia de homosexuales o de lesbianas? La cuarta cosa que tiene como objetivo la comunidad LGTB en el mundo es la despenalización del matrimonio gay. Ahora, en México, desde el 15 de febrero del 2015, se aprobaron leyes en la Ciudad de México a favor de las personas con estas preferencias sexuales. En cuanto al matrimonio igualitario, que hace referencia al matrimonio entre personas del mismo sexo, hombre con hombre, mujer con mujer, las primeras leyes de la época actual en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo fueron aprobadas durante la primera década del siglo XXI, hasta mayo del 2020. Estas leyes, hermanos, las cuales acabo de mencionarle, han sido aprobadas en por lo menos 29 países en el mundo: Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Malta, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia, Taiwán y Uruguay. Esto está avanzando con fuerza. En estos países que acabo de mencionar, se permite el matrimonio igualitario en todo su territorio o en alguna parte del mismo. Ahora, con todo esto, ha surgido un nuevo movimiento que pretende luchar por sus supuestos derechos, tal como los otros. Pero este movimiento es igual de nefasto y aberrante. Y es el movimiento conocido como MAP, por sus siglas en inglés. No puedo pronunciar muy bien el inglés, pero trataré, si no, que hay quienes me pueden ayudar. Minor Attracted Person. No está tan mal, ¿verdad? Que significa atracción por personas menores, atracción por los niños. Este grupo ya está trabajando por hacer escuchar su voz, por hacer oír su voz, y porque sus preferencias se legalicen en muchos territorios, muchos países del mundo. Esta comunidad del MAP tiene tres objetivos. Número uno, ser aceptado socialmente. Es decir, que convivan entre la sociedad sin ningún problema. Esta persona tiene atracción por los menores, le gustan los menores, está dispuesto a abusar de los menores, y esa persona puede convivir con cualquiera de nosotros, incluso entre menores. No hay ningún problema. Número dos, que la Organización Mundial de la Salud remueva a la pedofilia de su lista de trastornos mentales. Ese es lo segundo que quieren conseguir ellos. Que ya la pedofilia no sea un trastorno mental, sea legalizado, y ya no sea considerado como una enfermedad, sino como un derecho. Porque acuérdense que homosexuales y lesbianas pelearon por sus supuestos derechos. Ahora ellos también quieren sus derechos. Finalmente, que sean incluidos dentro del movimiento LGTB. Ni los que pertenecen al movimiento LGTB los quieren. Pero ellos dicen, nosotros estamos dentro de esa clasificación y queremos ser aceptados por el movimiento. Ahora, respecto al aborto, en México es legal en los siguientes casos, porque en México ya es legal la práctica del aborto. Violación, cuando la vida de la mujer está en peligro, por deformidad fetal, por asuntos económicos, o cuando la mujer ya ha dado a luz a 3 o más niños. En la Ciudad de México y en Oaxaca está despenalizado el aborto desde el 2007 y 2019 respectivamente, hasta las 12 semanas de gestación. Y a las 12 semanas de gestación, el embrión ya tiene 3 meses. Cuando hablemos de este tema particularmente, vamos a ver por qué no es correcto el aborto.
ellos nos están dando las razones psicológicas, humanas, de por qué un aborto no es correcto. Y si usted se da cuenta en todo esto, lo triste y lo lamentable es que lo espiritual no figura por ningún lado. Y realmente, hermano, el aspecto espiritual es el aspecto más importante en la vida del ser humano. Por esa razón Cristo vino a morir a este mundo. Cristo no vino a morir por el cuerpo de las personas, por la carne. Cristo vino a morir por el alma. Amén. El alma es el lugar donde se sitúan las emociones y las sensaciones. Es el estado consciente de las personas. El alma es lo más valioso. Y la verdad es que en medio de todo esto, lo triste y lo lamentable es que nadie está preocupado dónde va a pasar la eternidad después de todo esto. Después de haber vivido una vida de placer, después de haber vivido toda una vida de inmoralidad, ¿dónde va a pasar la eternidad? Nadie está preocupado en el daño espiritual de las personas. Pero ahora, vamos a hablar de un aspecto importante, hermanos, en este estudio bíblico, porque este es el tema de introducción. Y entonces, por esa razón estoy hablando de una manera general de estos temas, pero quiero hablarles de algo muy importante y cómo Dios ve el pecado, ¿verdad? Dios ante el pecado del hombre. Vamos a la Biblia, por favor, 1 de Pedro 1:16. ¿Qué piensa Dios respecto a todo esto? Ahora, como le dije, el pecado de estas personas no es más vil que cualquier otro pecado que nosotros practicamos como hijos de Dios o que cualquier otra persona sin conocimiento de la palabra de Dios practica. Mi intención no es denigrar a través de este estudio a estas personas, no. Mi intención es hablar de los temas, que la iglesia conozca los temas, que la iglesia sepa qué es lo que enseña la Biblia respecto a esto. ¿Cuál es la opinión de Dios? Y la opinión de Dios debiera importarnos. De hecho, lo que Dios dice es lo más importante. No es importante lo que yo como predicador digo o creo. No, lo más importante para la sociedad es lo que Dios dice respecto a eso. Ahora, como le dije, ¿por qué razón Dios dice que no? Inmediatamente los liberales dicen, no, es que es un Dios dictador, es que Dios no quiere que seamos felices. No, Dios quiere que seamos felices. Pero hay una razón del por qué no. Por algo Dios dijo que no es bueno que un hombre se eche con otro hombre. Así es, amén. Por algo Dios dijo que no es bueno que una mujer se eche con otra mujer. No es tan solo porque Dios no quiere que seamos felices. Es lo que la gente tiene en su pensar. Dios quiere la felicidad de todos nosotros. Amén, amén. Pero hay maneras y hay medios y hay formas para encontrar la felicidad. A través de este estudio bíblico vamos a aprender todo eso. Primeramente Dios. Primera de Pedro 1:16 dice la Escritura, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santos. Ahora vaya a Apocalipsis 4, por favor. De los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, 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 este Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Dios ante el pecado del hombre. Dios es un ser santo. Ser santo no es ser moralista. Ser moralista es vivir bajo un conjunto de normas o costumbres, lo cual lleva a muchas personas a la obligación, a hacer las cosas porque deben hacerlas. Religión, legalismo. Pero Dios no es moralista, hermanos. Dios en esencia es santo. Dios en naturaleza es santo. Él no requiere, de algo o de alguien para practicar la santidad. Él es la santidad y Él es la fuente de ella. La palabra santo tiene varias connotaciones. Vamos a hablar de por lo menos 2. Número 1, separado. Es decir, por encima de todos y de todos.
Primera de Samuel 2:2 dice, no hay santo como Jehová. Él es santo porque Él en santidad está por encima de todos. Él es sublime, hermanos. Amén. Dice el libro de los Salmos que Él es inescrutable. Su santidad es inescrutable, es inalcanzable, es inentendible para nosotros. Así es, amén. Para nosotros la santidad es solamente un estado a veces pasajero, momentáneo. Y algunas veces nosotros creemos ser santos por el hecho de que ya no practicamos cosas que antes practicábamos, aunque quizá todavía en nuestro corazón, en nuestra mente existan malos pensamientos, malos sentimientos. Pero a veces creemos que somos santos porque ya no maldecimos, creemos que somos santos porque vamos a una iglesia cristiana. Y la verdad es que no es así. Pero en el concepto relacionado con la santidad de Dios, nos dice, nos revela, nos muestra que Dios está por encima de todos y de todos. Lo segundo es que es puro. Esta palabra puro significa sin contaminación, sin mácula, sin mancha. Dios es santo. En Él no hay margen de error. Él es puro. La santidad es un estado perfecto en Dios. Para nosotros la santidad, hablando como práctica, muchas veces es un estado momentáneo, pasajero. Ahora, Dios quiere que seamos santos. Dios quiere que vivamos toda nuestra vida siendo santos. Pero a decir verdad, mientras estemos atrapados en este cuerpo mortal, va a ser difícil que ese estado de santidad esté completo, sea perfecto en nosotros. Pero algún día vamos a alcanzar la santificación. Amén, amén. Primera de Corintios 15, 51 al 58 nos dice que algún día esto corruptible se va a vestir de incorrupción. Pero no será sino hasta ese día. Por lo tanto, el pecado no puede estar cerca de él. Mire, vaya por favor a Salmos capítulo 5. Dios no puede permitir que el pecado esté cerca de él. Salmos capítulo 5, versículo 4. Porque tú no eres Dios que se complace, mire eso, en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Ahora, no hay tal cosa en la Biblia que diga Dios ama al pecador pero odia al pecado. No hay tal cosa en la Biblia. No hay un solo versículo que diga literalmente lo que acabo de decir. Esta fue una expresión dicha por Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi era un simpatizante del cristianismo. Nunca se convirtió a Cristo. Mahatma Gandhi decía, los cristianos tienen un Dios tremendo, extraordinario. Lo que les hace falta a ellos es creerlo realmente y vivirlo. Wow. La Biblia nos presenta la actitud de Dios hacia el pecado con fuertes sentimientos de hostilidad, indignación y absoluta aversión. Por ejemplo, el pecado se describe como una llaga en Isaías capítulo 1, versículo 6. También se habla del pecado como una pesada carga, Salmos 38, 4. Se nos dice que el pecado es como algo que contamina, Tito 1:15, 2 de Corintios 7:1. Es una deuda que nos ata, que nos esclaviza. Mateo 6, 12 al 15 y Efesios capítulo 2 nos hablan de la esclavitud del pecado. Se nos dice que el pecado es como la oscuridad. Todos aquellos que viven en el pecado viven en las tinieblas, Juan 1:6. También Isaías 1:18 nos dice que es una mancha capaz de poderse borrar por medio de los actos justos de los hombres. Lo único capaz de remover el pecado, de limpiar el pecado en el corazón del hombre es la preciosa sangre de Cristo. Amén. Eso es lo único que puede limpiar el pecado en la vida del hombre. Pero hay una pregunta importante. ¿Por qué Dios rechaza y no tolera el pecado? Si Él es sublime, Él está por encima de todos nosotros en santidad. Él es majestuoso. Yo le he dicho varias veces a través de este estudio, Dios ama a las personas y Dios quiere bien para la humanidad. Pero aquí hay algunas razones del por qué Dios
rechaza, repudia el pecado. Lo primero es que el pecado es el resultado de la tentación. Y la tentación viene de Satanás. Y Satanás es un enemigo de Dios. Mateo 4, del 1 al 10. Número 2, el pecado es lo que daña a todos. Perdón, el pecado es lo que ha dañado en todos los sentidos la creación de Dios. Que dice la palabra de Dios que todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno. Amén. Pero Satanás ha hecho todo lo que hizo Dios bueno, lo ha transversado, lo ha cambiado. ¿El sexo es bueno? Sí, es bueno, el sexo es bueno. Es bueno el sexo. Dentro de los parámetros que Dios estableció. Así es. Cuando el sexo se convierte en malo, cuando está fuera del orden de Dios. Así es. Y eso es lo que ha hecho Satanás. Otro ejemplo vago. Dios es el creador de las plantas y de las flores, de la fauna. ¿No es así? Amén. ¿Dios habrá creado la amapola? Sí. ¿Dios habrá creado la marihuana? Sí. No lo hizo. Parte de la flora, la vegetación que hay en el mundo. ¿Qué es lo que ha hecho Satanás? ¿Qué es lo que ha hecho el hombre con la creación? Entonces, transversal, dañado. Número 3. Pecado es lo que separa a los hombres de Dios. Y Dios quiere tener comunión con los hombres. Isaías 59, de 1 y 2 nos dice que lo que hace separación entre Dios y el hombre es el pecado. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Número 4. Pecado daña y lastima la vida de los hombres. Por eso es que Dios repudia el pecado. Amén. Porque ve a la humanidad sufrir y dolerse por el pecado. Amén. ¿Qué pasa cuando un niño ve que algo está dañando a su papá o a su mamá? El niño se vuelve. ¿No es así? Así es. ¿Qué pasa, hermano, cuando usted ve que algo está dañando a su esposo? Usted se vuelve. De la misma manera, usted, hermano, si algo le está dañando a su esposo, usted se vuelve. Así Dios, hermanos, cuando ve a la humanidad sufrir por el pecado, su corazón se compadece por amor al hombre. Lo quinto es que el pecado condena a las personas. Mire, nadie va al infierno por ser pecador, pero mucha gente decide abrazar el pecado antes que creer en el Señor. Alguien preguntó en una ocasión: ¿por qué un Dios bueno envía la gente al infierno? Y una persona le dijo: es que estás planteando mala pregunta. La pregunta es: ¿por qué gente mala decide rechazar a un Dios bueno para ir al infierno? Amén. Nadie va al infierno por ser pecador. La gente va al infierno por rechazar a Cristo Jesús como su único y suficiente. Así es, pastor. Amén. Pero lo que la gente no sabe es que el pecado le conduce. Primera de Corintios 6:9, vaya ahí por favor. Primera de Corintios 6:9. Ya estamos casi entrando a la recta final, hermanos. Primera de Corintios 6:9. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Todos conocen aquí, o la gran mayoría conocen aquí de memoria, Apocalipsis 21:8. ¿Qué dice? Los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos. ¿Se da cuenta cómo un mentiroso no es menos pecador que un homosexual? Así es, pastor. Amén.
No hay pecados grandes y pecados chicos delante de Dios. Todo lo malo, incluyendo todo lo bueno que no hacemos, es pecado. Ahora, vamos a terminar este estudio de esta noche, el tema de introducción, con esto: la naturaleza del hombre. Nuestra naturaleza es caída. La razón principal por la cual el hombre antepone sus preferencias, sus gustos o sus deseos, es porque en el hombre, y esto es en cualquiera, hay un muy alto grado de egoísmo que antepone el interés propio al ajeno y a lo que suele acarrear un prejuicio a los demás. La razón por la cual el hombre, hermanos, ha decidido ir en pos de sus deseos es porque en él hay un grado muy alto de egoísmo. Y esta palabra egoísmo significa anteponer nuestros intereses. El yo del hombre es el problema. Siempre ha sido el problema el yo del hombre. El grado del egoísmo del hombre revela el grado de orgullo, soberbia y altivez que hay en su corazón. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del orgullo y de la soberbia? El apartarse de Dios conduce a vivir una vida sin temor a Dios. Y cuando una persona, hermanos, vive sin rienda, vive sin reglas, vive sin límites, esa persona va a desbordar en su naturaleza. Al principio de este estudio bíblico leímos la carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 18 al 28. ¿Y en qué terminó todo? El hombre, la mujer que se apartó de Dios, que hizo a Dios un lado de su vida y le dio rienda suelta a la carne, rienda suelta a los apetitos, rienda suelta a los deseos. ¿Dónde terminó? En la inmoralidad sexual. Terminaron deshonrando sus propios cuerpos y cambiando el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. El hombre siempre buscará su propia felicidad, su propio placer, su propia comodidad, e incluso a costa de los demás. Y esto se relaciona directamente con nuestra naturaleza, que es caída. El hombre por naturaleza es depravado, degenerado, malo, perverso, corrupto, malvado, vil, pecador. Amén, amén. Así es. Nuestra naturaleza, incluso de nosotros como creyentes, es esta. Así es. Pero esa no fue la condición del hombre originalmente. Eclesiastés 7:9 nos dice que Dios creó al hombre bueno, pero el hombre buscó. El hombre decidió ir en pos de lo malo. Adán y Eva desobedecieron a Dios voluntariamente. Génesis capítulo 3. Hicieron uso libre de la capacidad que Dios les dio, lo que conocemos como libre albedrío. Fue la voluntad de ellos desobedecer a Dios. ¿No es así, no? Amén. El pecado pasó de ellos a nosotros. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado es una condición espiritual que nos heredaron nuestros padres. Salmo 51:5. David dijo: en pecado le concibió mi madre. Ahora, la naturaleza humana actúa bajo impulsos e instintos. En la antigua versión, 1 Corintios 2:14 dice: el hombre animal no percibe las cosas que son espirituales. ¿Sabía usted que todos nosotros, sin rienda, sin límites, sin Dios, sin su palabra y sin la nueva naturaleza, sin el nuevo nacimiento que hemos adquirido, que es haber nacido de nuevo en Cristo Jesús, sin esto y sin el Espíritu Santo, todos nosotros seríamos como los animales? Sí, es, amén. ¿Sabe qué es lo que estamos viendo hoy en la sociedad a través de todo esto que estamos hablando? Es el hombre actuando irracionalmente como un animal. Y quiero decirle que a veces la naturaleza actúa así. Porque hasta el día de hoy no se ha visto que dos machos leones se quieran apagar.
hasta el día de hoy no se ha visto que dos hembras leonas, por mencionar alguna especie, se quieran aparear. No se ha visto. ¿Alguien sabe de algo así? Por supuesto que no. Ahora bien, sin Dios el hombre es un ser carnal, capaz de saciar sus más bajos instintos. Es inmoral, rebelde, ingobernable. El hombre en las últimas décadas se ha ido alejando cada vez más de Dios y de su palabra. Y hoy vivimos en una sociedad contaminada y corrompida en gran manera. El hombre, hermanos, sin Dios es ingobernable. El hombre en las últimas décadas se ha ido alejando cada vez más de Dios. Le acabo de decir hace un momento. No me sorprende ni me asusta, pero sí me entristece lo que está pasando, porque todo esto es el resultado de haber hecho a un lado a Dios de nuestras vidas. ¿Sí? Sin su palabra, sin la iglesia, sin amonestación, sin principios ni valores, el hombre es cual las bestias irracionales. Jesús nos advirtió de esto en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy vemos una multiplicación extrema, fuera de control, y no cabe duda que se aproxima el fin de los tiempos. En esta noche, para concluir, quiero decir, el hombre por siglos ha estado en conflicto con Dios, por no quererse someter a su palabra, y los hombres dicen, bueno, ¿por qué he de someterme a Dios? El hombre no quiere someterse a Dios. El hombre rehúsa, niega la existencia de Dios. Sin embargo, Dios viene a él prolongando su misericordia. Dios ama a todas las personas. Dios nunca ha estado en conflicto con su creación. ¿Sabía usted que a pesar de todo lo que hoy vemos en la humanidad, el amor de Dios sigue siendo abundante para ellos? Así es, amén. Dios no quiere el fin de ellos. Dios no quiere que la humanidad termine condenada por sus propios actos en el infierno. Dios quiere que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere liberar y romper las cadenas que atan al ser humano, que lo mantienen esclavo del mal. Para eso ha venido Él. Juan 10:10 dice, el ladrón no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aún hay oportunidad para las personas. Amigo, sé que en algún momento este mensaje llegará a muchas más personas. Si usted está lidiando con estas prácticas, quiero decirle, amigo que me escucha, Dios le ama. Él ha venido a este mundo para romper las cadenas de su pecado y de su muerte. Él quiere que usted experimente la verdadera felicidad. Aún hay oportunidad para ti. Deja de luchar contra Dios, ríndete a Él. Él cambiará tu vida, te dará la vida eterna. Este no es un mensaje homofóbico, queridos hermanos. Mi intención no es atacar a nadie en particular. Simplemente deseo que los hombres escuchen y conozcan la verdad de Dios. Yo espero que a través de esta serie de mensajes podamos aprender por qué no de estas prácticas. Y espero también que nos preparemos, de verdad. Vienen momentos difíciles. Al momento no nos ha costado nada ser cristianos. Hemos sido cristianos cómodos porque así se nos ha permitido. No hemos enfrentado absolutamente nada de oposición, pero eso no significa que no nos enfrentaremos. Apenas viene la oposición, apenas vienen las restricciones para todos nosotros. Miren, esta pandemia, de verdad, algunos eclesiólogos y gente han llegado a la conclusión que esto que pasó, esto que está pasando en el mundo, es una estrategia y es un plan de Satanás. Amén. Así es. Así es, pastor, amén. Vienen tiempos difíciles, pero yo espero en Dios que nos dé, como lo dije semanas atrás, la firmeza para poder soportar y para poder concluir nuestra carrera cristiana.
Vamos a orar, hermano. Tiene su rostro, cierre sus ojos.